Buenos días, tengo el privilegio de tener aquí en la línea a mi amigo, el doctor José Abud Flores, un catedrático que, como usted sabe, es un experto en temas históricos y temas de política. Él ha tenido el privilegio y la fortuna de poder estudiar estos fenómenos y hoy la plática de hoy, si le parece bien, si te parece bien, Pepe, sería más o menos hablar cómo has visto este inicio de clases en esa nueva metodología. Digo, tú eres profesor académico en la universidad, pero en términos generales, ¿qué te parece la manera como trataron de resolver el tema de la educación en medio de la pandemia? Buenos días, José. Buen día, Paquito. Te agradezco mucho de nueva cuenta la oportunidad y con un abrazo para ti y para el auditorio. Bueno, creo que es un tema muy, obviamente de mucha actualidad y muy espinoso en ese sentido, pero la situación impuesta por este virus asesino, pues nos obliga a tomar medidas que puedan mantener de alguna manera el proceso educativo en todo el país. Claro. A mí me ha tocado la fortuna, bueno, tuve la fortuna de experimentar estas clases en línea con mis estudiantes y el comentario más allá del mío, del propio, Sí, es claro. el comentario de mis estudiantes que me decían, para mi sorpresa, porque todos son jóvenes, me Sí. decían, profesor, nosotros nos registramos como estudiantes presenciales y estamos viviendo la experiencia de la enseñanza virtual. Bueno, la respuesta era simple, ¿no? Son las condiciones impuestas por este virus. Pero lo interesante de aquí es que ellos mismos externaban que no estaban completamente conformes con la enseñanza virtual, que dejaba mucho que desear, ¿no? A pesar del esfuerzo que hacían tanto ellos como los profesores que teníamos esta responsabilidad, obviamente era muy habían partes cojas, habían partes que no podían complementar con la enseñanza presencial. Por supuesto que de nueva cuenta insisto en el punto que fue obligado por la situación de emergencia. Porque, pues como podrás imaginar, si la universidad o las universidades tienen áreas específicas, aulas específicas para la enseñanza virtual, para la enseñanza a distancia, pero en este caso, pues como no se podía asistir a ninguna universidad, pues la gente lo tenía que hacer desde su casa, los profesores y los estudiantes, pues también desde las suyas. Pues había ahí un espacio muy complicado para ambas partes. Ahora, si nosotros descendemos de la educación superior a la educación primaria o secundaria, la enseñanza primaria y media superior y media superior, nos vamos a encontrar que también por esta situación el esfuerzo que ha hecho el gobierno me parece encomiable, es un esfuerzo encomiable que se debe de celebrar. Sin embargo, no por eso no debemos de dejar de señalar algunos aspectos que no son muy claros en este proceso. Me refiero, por ejemplo, hasta donde yo sé, la enseñanza en la escuela primaria y creo que también en la media superior es a través de la televisión, pero no hay interacción entre el profesor y el estudiante o la profesora y los estudiantes. No hay interacción, es simple y sencillamente una presencia de la profesora, del profesor, donde habla de determinados temas y ya, pero no hay interacción. Está bajo la responsabilidad de los padres, de los niños, de las niñas, buscar solución a ciertas interrogantes que les genere la presencia de la profesora o del profesor. Y eso, bueno, pues le pone un ingrediente adicional a la carga ya de por sí pesada de los padres que pueden tener, que tienen obviamente del trabajo, y además a la hora de llegar a casa pues tendrán que resolver problemas de los niños y las niñas. Y si tienen más de un niño y que estudian en diferentes grados escolares, pues imagínate cómo se convierte en algo mucho más complejo todavía para algunas familias, ¿no? Para la transmisión, exactamente, es un punto muy interesante porque, bueno, si tienes un niño que está en primaria, otro en secundaria y otro en prepa,
bueno, ¿cómo concilias los horarios? Y tendrías que tener cuando menos 3 televisiones o más para claro. poder que los niños y las niñas atiendan esas clases virtuales. Pero además hay otra cosa interesante en este punto. Si hablamos del escenario urbano, pues con cierta facilidad podemos entender que la banda del Internet, que la velocidad del Internet, incluso teniendo una televisión, etcétera, pueda facilitar el trabajo de la profesora, del profesor en el modo virtual. Pero imagínate las personas que están en el espacio rural, las dificultades con las que no se van a encontrar esas niñas, esos niños, que con mucha dificultad les va a llegar la señal de Internet para poder atender las clases. Es decir, insisto, hay que resaltar, subrayar los escenarios, los aciertos, la versión encomiable de este esfuerzo, pero también no podemos cerrar los ojos, tampoco podemos cerrar los ojos a los lados oscuros que pueden surgir en este esfuerzo, que ha sido obviamente condicionado por la situación de este virus asesino que nos tiene pegados contra la pared. Pero además, Pepe, creo que creo que nadie en el mundo, digo, hay escuelas que sí están preparadas y dan doctorados y dan especialidades de manera virtual, pero la mayoría de las universidades, la mayoría de las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, no tienen los contenidos hechos adecuados y específicamente para ese nivel de especialización que requieren, para que sean lo suficientemente didácticos y explícitos y pedagógicamente entendibles y asimilables por los alumnos. Armar todo el entramado que implica una educación virtual formal debe ser cosa pues si no de años, por lo menos de meses de preparación, y si te toman por asalto como nos pasó en esta ocasión, creo que lo mejor que podemos hacer en un sentido propositivo es aprender de lo que nos toca vivir, ¿no? Y creo que ahí es donde, de alguna manera, esta experiencia pues nos va a servir, ojalá y nos sirva, para que entendamos que en cualquier momento nos puede pasar algo similar y tenemos que estar preparados para atender en diferentes niveles de educación, de preparación, de trabajo, de todo, la vida cotidiana así, ¿no? Aislados. Sí, tienes razón. Yo te diría en abono de lo que muchas universidades han hecho, que en efecto han estado trabajando desde hace años en el sentido de la universidad virtual, la universidad a distancia, Sí. y sí han logrado armar contenidos en ese sentido. El punto a subrayar aquí es que, bueno, a mí me ha tocado vivirlo tanto aquí en la Universidad Nacional como en la Universidad de Campeche, donde tuve el privilegio de estar en la rectoría, pero además hicimos un esfuerzo en esa época, estoy hablando hace 20 años, de montar una sala que tenía todos los adelantos de hace 20 años, obviamente, para que pudiéramos enlazarnos con otras universidades y recibir señal para tener interacción con otras universidades, ya sea en un curso, en una conferencia, etcétera. Pero el punto es, como decía hace un rato, se establecen salas especiales con la infraestructura necesaria para poder atender, resolver este caso, este reto, este desafío. Pero, y en ese sentido te puedo decir, de nueva cuenta, aquí en la Universidad Nacional, como en la Universidad de Campeche, en esa pequeña aula que armamos, que tenía toda la infraestructura, pues la gente podía asistir, los que querían tomar la conferencia, participar, lo que fuera, y guiados por un instructor, por un profesor, lo mismo allá que aquí. Claro. Pero en este caso, se pueden tener las aulas, como tú sabes, se tienen las aulas, pero no puede asistir la gente. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando de una materia
por decirte algo, no sé, química, por ejemplo, Ajá. o introducción a la medicina o lo que sea, pues necesitas tener ahí, estar presencial, tener estar ahí con los matraces y no sé qué, haciendo combinaciones como un cuerpo humano, ya sea esos cuerpos que son como maniquís, pero que Los tienen domis. todos los sonidos de un cuerpo humano, porque no lo puedes tener en tu casa, ¿no? Fíjate, No por puedes tener. ejemplo, en el caso particular de mi casa, mi hijo menor Rodrigo estudia fisioterapia y rehabilitación. Y este semestre que empieza es uno de los semestres en que necesita interactuar con gente, con personas, para tratar de encontrar las funciones de los músculos, de los huesos, la psicomotricidad de las personas. Y me dice, papá, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo que nos lo muestren en un esquema, a que nosotros tanteemos y palpemos los cuerpos y veamos los defectos o los problemas que tiene la persona. Me dice, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Creo que ahí es un ejemplo muy válido de que la evolución necesita ser un poquito mucho más avanzada, y hay cosas que realmente no vamos a poder sustituir por la manera como está diseñado todo el programa educativo en los diferentes niveles, Pepe. Sí, lo que te dice tu hijo es completamente cierto. En caso muy particular de lo que él estudia o en lo que él te ha formado, pues es muy importante el tacto, en todo es muy importante el tacto. No es lo mismo, incluso en las ciencias sociales o las humanidades, Claro, la a pesar de interacción. que puedes prescindir en un momento dado porque no tienes necesidad de matraces o de cuerpos humanos, pero sí es necesario en un momento dado tener la presencia del profesor y del estudiante en un mismo espacio donde puedas tú explicar con mayor detalle ciertas cosas que a veces sientes no hay las condiciones a través de una educación virtual en las condiciones en las que estamos. En otras condiciones, sí, como te decía, si hay aulas preparadas específicamente para ello, es válido. Oye, Pepe, pero así como tenemos que aprender a convivir en este nuevo escenario post-pandémico, pues así también tenemos que aprender a convivir en este cambiante mundo de la política, que hoy vemos que lo que funcionó en el 2000, que era la CONAGO, que se integra con gobernadores para hacer un contrapeso al poder político y al poder presidencial, cuando el PRI por primera vez se convierte en oposición. Hoy vemos que 10 gobernadores de diferentes partidos se sustraen de la organización y acusan que la CONAGO no está sirviendo de interlocutora con el presidente, y que por eso ellos se hacen a un lado, porque dicen no estamos logrando lo que queremos lograr a través de la CONAGO, vamos a armar otra organización diferente. Y se van 10 gobernadores de la CONAGO y el presidente dice, no, pues qué bueno, son libres para hacerlo, ¿no? Pero también esa interacción en la que los gobernadores acusan al gobierno de volver al centralismo, de no ser escuchados, de quitarles, por ejemplo, el presupuesto que se presentó ayer a las 5 de la tarde, trae una rebaja, creo que del 15% a las participaciones de los gobiernos en los estados, y una disminución muy seria también en todos los programas para todo lo que es el ámbito estatal, y un férreo control del gobierno federal a todo lo que es el presupuesto, ¿no? También creo que en eso tenemos mucho que aprender, Pepe. Sí, no, tienes toda la razón. Yo creo que son escenarios más que post pandemia, interpandemia, porque todavía estamos adentro de ella. Sí. En que se están desdibujando los esquemas políticos tradicionales que habían funcionado hasta, vamos a ponerlo en términos muy generales, hasta enero de este año, digamos, ¿no? En que todo era pues todo era como estábamos acostumbrados a que sucediera. Creo que en efecto la cuestión de la CONAGO tiene, yo creo que dos escenarios de análisis. Uno, por ejemplo, puede ser el primero, que es
como una voluntad federalista precisamente, se integra este grupo de gobernadores en un momento en que, como sabemos, la gran mayoría, o la mayoría, o la totalidad, perdón, era de un mismo partido, del partido que estaba ejerciendo el poder en el país. Entonces, en ese escenario federalista, pues es una decisión de agruparse. Ese mismo grupo, la conferencia, que es el nombre correcto, ¿no? La conferencia de Nacional de Gobernadores, sí. Exactamente. Esta conferencia, este grupo tenía la visión, digamos, la visión y la misión también de ser un grupo de personas que palpando la realidad propia de cada estado podían interactuar no solamente entre ellos para cambiar impresiones, etcétera, sino también como un bloque que pudo haber sido un bloque o de manera indistinta, indiferenciada, podían tener diálogo con el presidente de la República sobre los diferentes problemas que aquejaban no solamente a la República en general, sino a los estados en particular. Ese es un escenario, ¿no? Y dentro de ese escenario del federalismo, pues podemos entender también la decisión de estos 10 gobernadores, si mal no recuerdo, son 5 como del norte, luego creo que hay 3 ahí del oeste, sí, del Pacífico, y creo que 2 por ahí del Bajío, ¿no? Bueno, sí. en fin. Entonces, dentro de ese mismo contexto del federalismo que se agrupa en una conferencia, pues podemos entender o podemos explicarnos la decisión de estas personas de salirse de este grupo, de esta conferencia de gobernadores. ¿Por qué? Porque ellos mismos están palpando, digamos, diferencias en la lectura política, económica, social de la República y en particular de cada uno de esos estados que tomó la decisión de separarse de la conferencia. El otro escenario es el hecho de que puede interpretarse esta decisión federalista como una reacción estrictamente de rechazo a ciertas políticas que vienen desde el ámbito federal, desde la máxima, desde la presidencia de la República. Yo no estoy de acuerdo, dirían algunos gobernadores, con la forma como se está llevando esta cosa. La realidad de mi estado me dice otra, por lo consiguiente yo tengo todo el derecho a salir de este grupo de gobernadores. Claro. En ese sentido yo veo esos dos escenarios que no están desligados, están perfectamente articulados uno con el otro, pero uno tiene un fundamento federalista y el otro podríamos entenderlo como una razón más, pues no emocional, porque no es emocional, pero menos cargada hacia el ámbito estrictamente federalista, incluso hasta político, ¿no? Entonces creo que el presidente de alguna manera, sin ánimo de entrar mucho en el debate, lo dijo con claridad, es su derecho, ¿no? Tienen ese derecho, y yo creo que él estaba pensando en ese momento en su derecho como entidad federal, como entidad, como estados que tienen un pacto federal, eso es un pacto federal en la República, ¿no? Entonces sí es una cuestión que hay que considerar porque encaja dentro de lo que tú comentabas al inicio, Sí. Los nuevos tiempos, el nuevo ejercicio de la política, las nuevas lecturas de la política, encaja en eso, y lo que yo creo que al final de cuentas debe de prevalecer es, independientemente de que se salgan ellos y hagan otra conferencia de gobernadores, es que prevalezca el interés o los intereses de la nación por encima de los particulares en este momento tan crítico, tan difícil, en que se están sopesando los pesos y los centavos con este recorte que se acaba de anunciar ayer con la entrega del nuevo que hizo el secretario, el presupuesto que hizo el secretario de Hacienda. Se están revalorando los pesos y los centavos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante
que por encima de los intereses particulares, que son muy válidos, siempre hay que defender eso, que son muy válidos, por encima de ellos debe prevalecer el interés de la nación por mantener una unidad en todos los sentidos, una unidad política y un cuidado extremo en las finanzas del país. Bueno, Pepe, pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y como diría el clásico, tan mal lo hicieron los gobiernos anteriores que precisamente por eso tenemos a un gobierno nuevo. Esperemos que ese gobierno no nos haga extrañar a los anteriores. También eso sería la otra parte de la historia. Te mando un abrazo, José. Un abrazo, Paco, y muchísimas gracias, y un abrazo y un agradecimiento a ti y al auditorio. Nos vemos pronto, gracias. Gracias a ti.